Bendiciones familia, gracias por conectarte una vez más aquí con Emuna Woman Podcast. Soy Bill Mari, te doy la bienvenida en este día. Este es el episodio número 76. Te doy gracias por tu sintonía. Si aún no te has suscrito al canal, lo puedes hacer ahora mismo. Suscríbete y luego activa las notificaciones para que te lleguen todos estos videos automáticamente sean subidos. Más información sobre nosotros la puedes encontrar en el website, en la página web que aparece en pantalla. Si nos estás viendo por otras vías digitales, la página es www.emunawoman.com. Allí podrás encontrar recursos, todos los podcasts que hemos grabado hasta el día de hoy. Vas a encontrar también los eventos de cuando lanzamos nuestro primer libro, La Metamorfosis. Este libro está disponible por Amazon. Si aún no has obtenido tu copia, lo puedes hacer en el día de hoy. También vas a encontrar esa información en nuestra página. Bueno, en el día de hoy nosotros nos fuimos y viajamos hasta Puerto Rico, la isla que me vio nacer. Tengo desde la isla de Puerto Rico a una invitada muy especial. Es un honor y un privilegio para mí. Ella se llama Angélica Rodríguez. Angélica, bienvenida a Emuna Woman. ¿Cómo estás, Angélica? ¡Yay! Hola, bendiciones. Estoy muy bien y muy contenta con esta oportunidad y esta bendición que me estás dando de estar aquí contigo. Amén. Gracias. Gracias por decir que sí. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Y Ujú. am, estamos muy contentas, estamos expectantes de lo que Dios va a hacer por medio de este podcast. Así que quiero entrar en materia rápidamente. Quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, Angélica. Sí, bueno, mi nombre es Angélica Rodríguez. Qué bueno que están aquí. Yo sé que este video va a ser visto por muchas personas, así que donde quiera que te encuentres, cuando nos veas, bendiciones, que la paz del Señor esté sobre ti, que las bendiciones del Padre estén sobre ti y que este testimonio, ¿verdad? Esta historia de vida que yo te voy a contar te sea de edificación. Bueno, yo soy Angélica Rodríguez, vengo del pueblo de Coamo y mi niñez, ¿verdad? Fue una un poquito, diría que interesante y vamos a, ¿verdad? A contar lo que el Señor ha hecho conmigo para que quizás tú que nos estás viendo puedas entender y tus ojos puedan ser abiertos a que no necesariamente de donde nosotros venimos es lo que nos define, sino lo que Dios tiene preparado para ti como hijo. Amén, amén. Angélica, antes de entrar a tu testimonio y todo lo que vamos a hablar en el día de hoy, quiero reconocer a una amiga que tenemos en común, que por ella es que me hizo la conexión contigo, y esa es Cristina, Cristina Rinaldi. Donde quiera que estás, Cristina, saludos. Eh, estamos aquí para hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo quiero, Angélica, que la primera pregunta, lo que quiero preguntarte es cómo fue tu niñez, que entremos un poquito al pasado y así comencemos en el día de hoy. Ok, sí. Bueno, pues vamos a contar un poco de cómo fue mi niñez. Yo soy nacida y criada, como dicen las personas, ¿verdad? Realmente en un residencial público. Y pues mi niñez fue una bastante fuerte. Diría que vi cosas, experimenté cosas que no debía, o un niño, ¿verdad? No debía o no debería de vivir, ya que mi papá trabajaba en lo que es el bajo mundo y también era una persona, ¿verdad? Lamentablemente maltratante. Entonces mi niñez fue una marcada por el dolor, fue una marcada por la falta de paternidad, ya que la vida de mi papá luego lo lleva a la cárcel por muchos años. Yo inclusive iba a lo que son las cucharas de Ponce, porque yo soy del pueblo de Cuamo, a ver a mi papá constantemente. Y pues mientras mi papá estuvo, ¿verdad? Lo que fue mi niñez, mi vida estuvo expuesta a muchos sucesos muy peligrosos. O sea, yo podía ver en mi casa eh, la preparación, ¿verdad? De lo que es ese mundo. Estaba rodeada de armas, estaba rodeada de mucho peligro. Y dentro de lo que es mi niñez, también existía la religión, ¿verdad? Las prácticas religiosas. Yo vengo criada en los Testigos de Jehová. Entonces,
aunque mi mamá me criaba en lo que era esta religión, también tenía 2 abuelas, tanto la materna como la paterna, que practicaba lo que era la santería, y otra practicaba lo que eran los indios, los caracoles, las cartas. So, en medio de esa edad en la cual, ¿verdad? Yo digo ahora mismo que yo tengo 3 hijos, yo miro la vida de mis hijos, yo digo: "Guau", o sea, la confusión, lo que lo triste de tú realmente no conocer quién eres, no buscar crecer, porque yo soy la mayor de 3 hermanas. Entonces, yo era esa que protegía a mis hermanas cuando mi papá venía a prácticamente a golpear a mi mamá, era quien ponía a mis hermanas en el cuarto, encerraba. Yo fui la que muchas veces de niña, te cuento, 5 o 6 años, Wow. cogía el cucharón, cogía la olla de la cocina para sacarle a mi papá, ¿verdad?, de encima a mi mamá. Mm, So, creo que todos esos sucesos formaron en mí una niña muy rebelde, una niña llena de mucho coraje, mm. de mucha venganza y de mucha, literalmente rebeldía. Y la rebeldía me llevó entonces a irme de mi casa a los 13 años. Wow. A los 13 años. Y Sí, a los 13 sientes, años. ¿qué hace Angélica en el momento que tomas esa decisión tan drástica de irte de tu casa? A dónde fuiste luego que te fuiste de tu casa? Pues mira, vamos a entrar en la materia de lo que son las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque yo me junto con el que en ese momento era uno de los tiradores del punto de droga del residencial público. Wow. So, prácticamente yo repito el patrón de mi mamá, porque mi mamá realmente no viene de un residencial público. Ella se junta con esta persona, que es mi papá, y entonces llega, ¿verdad?, a lo que es la vida de residencial público con este hombre, que era una persona que trabajaba en el bajo mundo, y Angélica Rodríguez se enamora de uno de los que trabaja en el bajo mundo. Seguiste Entonces, los mismos dentro de pasos. lo que es la rebeldía, Ujú. repetí el patrón y es bien interesante porque aunque yo vengo criada conociendo quién es Jehová, ¿ok? Ujú. Conociendo Biblia de cierto modo, eh, realmente no conocía al autor del libro, o sea, Mm, no conocía al autor y al consumador de la fe. Y verdaderamente, aunque tienes un temor a Jehová, de cierto modo, no tienes ese espíritu que te redarguye. ¿Ves? ujú. Entonces, tomas decisiones, haces acciones y estás, o sea, prácticamente sin importar las consecuencias. Entonces, cuando yo me voy de mi casa, las razones por las cuales yo me fui de mi casa es por lo mismo que acabo de mencionar, por la rebeldía. Mi mamá decide ponerme unas restricciones a esa relación de noviazgo que yo tengo con este hombre que me llevaba 6 años. Y yo, pues en mi vida rebelde, pues no. O sea, no, me fui con él y salí embarazada a los 14 años. Yo soy madre, fui madre a los 14 años. Muy Sí. temprana edad para ser madre. Y en cuanto a lo de las maldiciones generacionales, acabas de comentar que comenzaste a repetir el mismo patrón de tu mamá porque no tenías un fundamento Mm, totalmente estable donde te pudieran enseñar, tú sabes, vamos a coger por este camino, vamos a tomar este camino. En sí lo que tú estabas viendo era algo que tú estabas expuesta, o sea, a lo que tú estabas expuesta era algo normal para ti. Por eso se te yes, hizo tan fácil repetir el yes, mismo patrón. Entonces, yes. vayamos a la próxima pregunta, Angélica. ¿Qué experiencias sobrenaturales tuviste con el mundo espiritual? Entonces, quiero que me cuentes un poquito cómo tú conoces esto, este mundo y cuáles son las experiencias que tuviste. Aparte de esas dos abuelas, voy a hablar de este tema en particular. Mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, era una de las santeras más reconocidas en el área de Santa Isabel. Mi abuelo me cuenta que la gente venía de toda la isla para que esa señora
que era mi bisabuela, les hiciera trabajos, les hiciera amarres, todo ese tipo de cosas. Era una mujer muy, muy reconocida. Mm, Entonces, yo desde niña escuchaba siempre, por ejemplo, en particular la abuela ¿verdad? Que trabajaba con el mundo de la santería. Mi familia viene de New York. mm, Entonces, en ese ambiente yo iba muchas veces con esa abuela, iba muchas veces a esa ciudad y siempre escuchaba cuando decían que yo era la próxima, que yo era la próxima. Pero mi abuela nunca me dijo eso. O sea, aunque ella practicaba, yo tengo que reconocer que mi abuela nunca me dijo, tú eres la próxima o yo te voy a bautizar, ¿verdad? Ese tipo de lenguaje que ellos usan, pero yo lo escuchaba constantemente en mis alrededores o cuando estaba expuesta, ¿verdad? A este tipo de personas que venían a la casa en New York. Yo creo que las experiencias más fuertes de niña así, yo las viví en New York porque el ambiente era bien pesado, ellos prendían los velones, empezaban a poner inciensos y realmente, aunque yo nunca le hablaba mucho a mi abuela sobre ese tema porque yo le tenía temor a Jehová. Recuerda que mi mamá mm, sí me crió en los testigos. sí. Entonces yo sí le tenía temor a Jehová. Y mi mamá sabía y constantemente me decía que lo que mi abuelas hacían, específicamente esa, estaba mal. Mm, Que eso era algo que a Jehová no le agradaba. Pero, ¿qué sucede? Hay algo bien particular. Y es que desde que yo tengo uso de razón, yo tengo sueños. O sea, yo podía, Pero esto es, perdona que te interrumpa, Angélica, cuando tú acompañabas a tu abuela a estos lugares, esto era cuando eras niña, o sea, esto fue mucho antes de que tú te fueras de tu casa. sí, Ok, entonces ya tú estabas experimentando lo que era la santería, por así ponerlo, porque la podía ver. la Ujú, podías ver, veías todo lo que ujú, todo lo que estaba haciendo tu abuela en tu ujú. niñez. ¿Cómo qué edad más o menos tú tenías? Creo que tenía 6, 7 años. Ok. So, esto era algo normal que tú habías comenzado a ver y a experimentar. Sí, en cuestión de la exposición, como te dije, siento que mi abuela sí me guardaba mucho. O sea, no era como que en las prácticas que ellos hacían yo estaba ahí, pero podía estar en el cuarto y afuera estaban las velones y los inciensos y todo ese revuelo, ¿verdad? Como digo yo, que ellos comienzan a invocar y los nombres y todo eso, pero yo estaba en el cuarto. Realmente nunca fui expuesta totalmente a eso, pero hay algo bien, bien curioso. Esa es una abuela, pero la otra abuela bregaba con indio. Entonces, hay algo bien curioso que Ujú, ahora yo me río porque ahora yo puedo entender mucho porque es que deja que yo te cuente las experiencias que yo tuve ya siendo madre y antes de yo llegar a Cristo. Pero yo siempre, ¿verdad? Por ejemplo, con la otra abuela, que esa es la materna, ella trabajaba con los indios y los caracoles. Entonces, yo recuerdo que yo le botaba a mi abuela esas cosas, ujú, pero eso hacía que yo viera cosas. O sea, que ahí es donde iba a entrar ahorita. Desde muy niña, yo sueño y veo cosas. Y yo soñaba cosas, en ocasiones se lo llegaba a decir a mi mamá, pero en otras veces yo podía ver cosas y me quedaba callada. Uno, porque yo decía, si yo le digo a una de estas dos lo que yo estoy viendo, literalmente yo pensaba que ellas iban a hacer dinero conmigo. ujú, O sea, porque recuerda que yo soy muy maliciosa. Desde que yo tengo 2, 3 años, yo estoy rodeada de drogas, de pistolas, de armas, o sea, de un mundo muy fuerte. Yo tengo una malicia desde niña muy fuerte, ¿ok? ujú. Entonces, ¿qué sucede? Yo decía, si yo le digo a una de ellas que yo vi esto, o que yo soñé esto y pasó, porque lo escribí y pasó, me van a poner a trabajar. Yo pensaba así, o sea, esa era Ujú, mi mente. Y con mi mamá era, yo no le puedo decir esto a mi mamá, yo no le puedo decir esto a mi tía, porque son testigos de Jehová, ellos no van a entender, van a pensar que yo me estoy volviendo loca o van a creer que yo me lo estoy inventando. O sea, ¿qué niña de 7 años sueña que vamos a estar, por ejemplo, ujú, uno de los sueños más impactantes que yo tuve fue que yo me vi a mí en una fiesta y
recuerdo en el sueño que estoy en la fiesta, mi papá me tiene de la mano porque eso era otra cosa. En el bajo mundo antes había una ley y era que si andabas con tu familia no te mataban. So, yo todo el tiempo estaba con mi papá. Yo todo el tiempo estaba con mi papá. Ahora yo puedo entender y de adulta, ¿verdad? Él en algún momento me lo llegó a decir y es que como eso era una regla, una ley en el bajo mundo, pues si él andaba conmigo no lo iban a matar. ¿Qué sucede? Yo tuve ese sueño en donde nosotros estábamos en un lugar, era como una fiesta, y comenzaron a tirotear. Mm, Y mi papá, ¿verdad? Dizque le pegaron algunos tiros. Eso fue un sueño. Un mes después, yo estaba en unas fiestas patronales de Juana Díaz. Recuerdo como si fuera hoy. Yo tenía que tener como unos 7 años, 8 años. Y yo recuerdo que mi papá me lleva. Mi papá se movía a coger un trago y mi papá me cogía de la mano. Literal. mm, Ahora yo puedo entender también que yo cargaba el espíritu, pero eso te lo voy a contar ahora, porque es algo bien, bien, bien hermoso. Y él no sabía, pero él se creía que yo era el amuleto porque era la mayor de mis hermanas. So, él me lleva y recuerdo que yo veo a este hombre que comienza a mirar y a hacer señas. Esto pasó en verdad. O sea, esto fue en Juana Díaz, en las fiestas patronales de Juana Díaz. Y yo veo que comienza a hacer señas y yo le digo a mi papá, ese muchacho que está ahí está ya ha dado 2 vueltas. mm, Tenía como 8 o 9 años, puede ser. Yo creo que estaba como en cuarto grado. Está dando vueltas y mi papá le dice, porque mi papá nunca andaba solo, siempre tenía personas que le guardaban sus espaldas. Y se lo dice a uno de los muchachos y literal, literal nos dispararon. wow. Nos dispararon y mi papá me tira al suelo. Sí salió herido, pero no, ¿verdad? Para la gloria de Dios, mi papá está vivo. Mm, Y ahí yo pude entender que yo no estaba loca, que los sueños que yo tenía sí se cumplían, que las visiones que Dios me daba eran reales. Entonces, es hermoso porque quiero contarte esta experiencia que para mí, ¿verdad? La tengo aquí en mis anotes y es muy importante. Y es una experiencia que tiene que ver con la santería. mm, Yo solía ganarme el dinero haciendo cabello y estoy en este lugar haciéndole cabello a una amiga y su hermana que yo sé que trabaja santería. Para este tiempo ya yo me había ido de mi casa, vamos a ponernos en contexto, ya me había ido de mi casa, ya había sido madre a los 14 años, estuve, ¿verdad?, en una relación muy parecida a la de mi mamá, de maltrato también. Rompo con esa relación después de 3 años y sigo viviendo en el residencial público y estoy haciéndole el cabello a una persona. Y esta amiga tiene una hermana que, por cierto, vivía en New York y trabajaba con la santería. mm, Yo le estoy haciendo el cabello a mi amiga y la hermana que está de visita se sienta en el mueble. Esta fue la primera vez, la primera experiencia que para mí marcó mi vida. Viene ella y me dice, ella se sienta en el mueble y me dice, Angélica, el muerto me está hablando, ¿ok? Y yo estoy haciendo el cabello y yo dije, muerto, pero yo sé que ella trabaja con santería, pero todavía yo no había conocido a Cristo, ni estaba en los testigos de Jehová. Yo en ese momento, ¿verdad? Me había salido de esa relación que yo tuve desde los 13 años hasta los 17 y yo estaba en el mundo prácticamente. Y en ese momento había conocido a alguien, que mm. ese alguien ahora mismo es mi esposo. Pero bueno, la cosa es que le estoy haciendo el cabello y me dice, el muerto me está hablando. Y yo, ok, tú me dejas decirte lo que él quiere decirte, lo que él me está diciendo. Y yo, "Ujú". Y comienza a decirme, tú tienes un novio y tu novio es así, 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 y tú vas a salir embarazada de él. Y yo, ok. Me dice, sí, y hay una persona así, así. Me describe una persona que yo sabía perfectamente quién era y se calla. Y me dice, espérate, que me está hablando. Y empieza la muchacha, empieza, "Ujú, ujú, ujú". Y yo sigo haciendo el cabello y obvio no me dijo más nada y yo dije, le digo, fulana, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dijo, no. Él me dice que ya no te podemos decir más nada porque tú tienes una luz muy fuerte arriba de tu cabeza que nos Mm, incomoda. wow, qué poderoso. Poderoso. Y yo recuerdo que cuando Escogida. ella me dijo eso, yo dije, ¿qué, Lu? ¿Qué le pasa a esta muchacha loca? Se paró del sillón y se fue. Me imagino. O sea, y esa es la primera experiencia que yo digo
es el ámbito espiritual, obvio, son muchas más que te voy a contar, Ujú. pero quiero recalcar esta porque literalmente, así como los demonios reconocían a Jesús solamente porque venía caminando, solamente venía caminando, empezaban a gritar. Así mismo, ya yo estaba predestinada para la salvación. Yo no sabía quién era Jesús, pero él, muerto de ella, dice ella. Ahora yo me río. O sea, me cogió miedo. Yo le digo, mira, lo puse tan nerviosa que tuvo que parar. Se fueron, se pararon y se fueron, o sea, se callaron. Wow. Y mira esto, 4 meses después yo me convierto y yo la intento llamar porque yo me convertí al cristianismo, pero yo salí embarazada, Ujú, literal, salí embarazada. ujú. Y yo le digo a la fulanita, mi amiga, mira tu hermana que me dijo, ella me da el número, yo la llamo, ella escucha mi voz y me cuelga, me bloqueó, Wow, ¿te cogió miedo? pero yo no entendía. Ujú, O sea, yo no entendía, yo en ese momento no entendía. Recuerda que la religión en la cual yo fui criada ujú, no se cree que Jesucristo es Dios, ujú. ¿verdad? Esa religión me comentaste al principio que la religión de tu mamá era Testigos de Jehová. O sea que tú tenías un fundamento de cierta manera de esa religión o simplemente fuiste 2 o 3 veces. Oh, no, nosotros íbamos ahí todo el tiempo, Ok, desde que yo nací, sí, ok. Y desde que yo cuando, nací hasta los 13 años que me fui de mi casa. y cuando ibas ellos le llaman el salón, ¿verdad? El salón de Jehová. Ujú, Carlos de Reino. Ah, el Salón del Reino. Cuando ibas ahí, ¿llegaste a tener algunas experiencias en ese lugar preciso o simplemente ibas y como si fueras a cualquier otro lugar? Pues mira, nunca tuve una experiencia, simplemente yo no entendía. Mm, Yo soy una persona bien preguntona, como le decimos los boricuas. sí. Yo soy una persona muy, muy observadora. Yo observo y veo, como dije, veo cosas. Pero como yo no sabía qué es eso, pues yo realmente ignoraba muchas veces lo que veía, al menos de que lo que yo veía era que mi vida estuviera en riesgo. Ok. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba con el papá de mi niña, yo podía ver, literalmente. Yo he tenido, tuve experiencias de se paran y se bajan del carro a tirotearnos. Y yo le decía, vamos, O sea que antes, tú veías esto antes de que aconteciera, eso era como un tipo de visión, donde tú podías ver lo que iba a acontecer antes de que aconteciera en el momento que iba a acontecer. yes. Wow, qué experiencias tan fuertes. Angélica, ¿cuándo llega Jesús a tu vida? ¿Qué acontece cuando ese momento pasa en tu vida? ¿Qué experimentaste? Bueno, pues el Señor llega justo a mi vida en un proceso, ¿verdad? En el cual la vida me cambia. Yo tengo unos planes. Yo soy enfermera de profesión y tenía unos planes de irme a Santo Domingo a estudiar medicina, pero ahí salgo embarazada, tal cual. Salí embarazada y ese embarazo trajo mucha confusión a mi vida. Ya yo era madre, había sido madre a los 14 años, apenas estaba sintiendo que iba a lograr salir del residencial público, que estaba logrando metas, ¿verdad? Me había propuesto romper, porque cuando yo tengo a mi hija, aunque todavía yo no había llegado a Cristo, Dayomi cambió mi vida. Ujú, O sea, yo decidí, recuerdo que a los 14 años la primera opción que me dieron fue no tenerla. ujú, Y yo decidí tener a mi hija. Yo dije, es mía, es mi vientre, yo la cargo y yo la voy a tener, aunque yo la tenga antes de cumplir 15 años. O sea, yo la voy a tener. Luego, cuando tengo a mi hija, la otra opción es, dame la niña, yo la crío. ¿Verdad? Que eso suele pasar mucho en esta isla, por ejemplo. Tú ves que los abuelos, si son muy, muy jóvenes, crían a los niños, ujú, a los hijos. Y yo dije, no, es mi hija. A mi hija la crío yo. Y inclusive mi hija fue conmigo a la high school en ujú. el car seat y yo estudiando, los maestros me la permitían. Y luego fue conmigo a la Universidad Interamericana.
Entonces, yo al volver a salir embarazada, caigo como que en este shock, en este caos. Esto me va a detener, o sea, no voy a poder ir a Santo Domingo. ¿Qué yo voy a hacer? Y ahí pues yo siempre, ¿verdad? Esa parte específica de mi testimonio todavía no la cuento porque entiendo que mi hijo de 15 años no está listo para escuchar el proceso real. Algún día voy a contar esa parte, pero ahí pasa un proceso muy fuerte que marca mi vida y una amiga me invita a una iglesia. Entonces yo le digo a esa amiga, yo no voy para allá. Esa gente grita, esa gente habla revoluces, yo no voy para allá. Y ella me dice, Angélica, vístete, te voy a buscar. Ahí ella me busca y me lleva a esa iglesia. Y yo recuerdo que Jesús llegó así. Cuando Jesús, o sea, desde que el pastor está predicando, yo sentía que me estaba hablando a mí. Literalmente yo pensaba que ella le había dicho a ese hombre toda mi vida, porque era como si él me conociera. Luego comienza a orar y abre el púlpito y me señala directamente. Y me dice, tú, Dios me dice que vengas a donde mí. Entonces yo salgo, intento salir, abrir la puerta y no podía abrir la puerta. Había como si hubieran puesto lock. Y yo me quedé así, empiezo a ver lo que es la manifestación del espíritu. Él comienza a ver por las personas comienzan a caer en descanso. Yo realmente estaba muy asustada. Recuerda que vengo de una religión que esas cosas no se practican. ¿Ok? So, esto es nuevo para mí, aunque yo vengo de una residencia pública en donde ciertas personas van con bocina a predicar que esto viene, ¿verdad? Y sé más o menos lo que es, o había escuchado, realmente no había vivido esa experiencia, entonces estaba muy nerviosa. Y recuerdo que por segunda vez él me dice, el Señor me dice que vengas acá o yo voy a ir donde ti. Yo decido caminar, pero cada vez que yo daba un paso yo sentía como si algo se estuviera rompiendo, literal. Me pesaba dar los pasos, pero sentía como si algo se rompía. Y cuando ese varón pone su cabeza, su mano, perdón, en mi cabeza, lo primero que me dice es, no hagas lo que estás pensando hacer, porque varón y profeta es. Yo no sabía que iba a ser un varón. Y él me dijo, porque varón y profeta es. Y ahí yo miro a mi amiga Daira, se llama, como que tú le contaste algo a él. Recuerda, yo no sé lo que es eso. Yo no, yo ahí como que obvio, después hice un clic de que él ve cosas igual como yo he visto, ok, pero en ese momento yo estaba muy confundida y recuerdo que me dice, porque aún cuando te intentaron violar, que es parte de mi testimonio, yo fui quien lo empujó. ¿Verdad? Yo viví ciertos sucesos antes de yo ser madre. Eh, a mí me intentaron violar, yo me intenté suicidar, estuve internada en un panamericano, mi testimonio, ¿verdad? Es bastante fuerte, pasé por muchos procesos y este hombre comienza a mencionarme cada y uno de mis procesos. Inclusive comienza a mencionarme las veces que Dios me guardó de la muerte, cuando, por ejemplo, yo le decía a fulanito, vámonos, vámonos ahora, porque yo vi esto. O, por ejemplo, cuando, ¿verdad? Estaba en esa relación tan tóxica y estuve al borde de la muerte. Y él comienza a decirme todas las veces que el Señor me guardó de la muerte y ¿por qué? Fulanito no me pudo violar. ¿Por qué no me morí el día que me tomé las 50 pastillas? O sea, y yo me quedé como que yo empecé a temblar, el cuerpo completo me empezó a temblar y recuerdo que él comienza a decirme, porque tu nombre es Angélica y eres la cuarta generación, porque tu tatarabuela era la hija mía, me decía el Señor. ¿Qué sucede? Aunque mi abuela materna y mi abuela paterna trabajaban con eso, y mi bisabuela materna se apartó del Señor, mi tatarabuela materna que me vio nacer, que yo cargo el nombre de Angélica, era la mujer líder de intercesión de la Iglesia Bautista de Coamo. Entonces, ese es mi nombre. Yo sí había escuchado que esa persona, que esa señora era intercesora, pero como yo no practicaba el cristianismo, pues nunca le puse atención y él me dice, porque tu nombre es Angélica Rodríguez y sobre ti la cuarta generación se sana. Se sana, se restaura y comenzó a decirme muchas cosas y así fue que yo llegué a Cristo. Entonces, en ese proceso de yo llegar a Cristo, que recibo al Señor como mi Salvador, como bien te dije anteriormente, yo soy bien preguntona. Yo todo lo cuestiono. Ahí comencé a coger lo que es un discipulado y recuerdo que decidí bloquearme. Le dije al pastor de esa iglesia,
yo no necesito que tú me enseñes quién es Jesús. Y le dije a mi familia testigo de Jehová, porque recuerda que si tú sales de ellos entienden que tú estás blasfemando, que tú Mm, eres una apóstata. ¿Ok? wow. Mm, So, yo decido bloquear ambas religiones, ambas creencias. A mí no me interesaba ni lo que el pastor me quería enseñar ni lo que fulanitas me querían decir. Yo quería saber qué dice la Biblia. mm, Y yo recuerdo que en mi habitación, en ese residencial público, ahora con dos hijos, porque, ¿verdad? Sí, fui mamá, tuve el niño, cogí el discipulado, el niño nació. Y yo le dije al Señor, embarazada, en ese momento estoy embarazada, le digo a Jesús, ¿quién eres tú? mm, Yo necesito que tú me enseñes quién eres tú. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Cómo él sabe mi vida? ¿Cómo él me pudo decir tantos detalles? ¿Cómo inclusive me llamó por mi nombre y me dijo que me lo dieron porque fulana era la pilar de intercesión? Yo no entiendo, pero yo quiero saber. Y ahí yo comienzo a estudiar. Y recuerdo que el Señor me llevó en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y comienzo a romper. Fue bien duro mm, eh, romper con esas estructuras mm, malformadas. Sí, o sea, Jesús es Dios. mm. Pero no, pero ¿cómo que Jesús es Dios? Entonces comienzas con esa confusión, Sí, porque pero a la misma, a ti te habían enseñado que es un eh, profeta. acerca de Jehová. O sea, tu mamá era testigo de Jehová. Entonces, cuando te están mencionando a Jesús, ¿quién es Jesús? O sea, dónde aparece Jesús en mi vida? ¿Por qué me están hablando de un personaje que realmente nunca he escuchado de él? ¿Verdad? Esa era tu O que lo he pensamiento. escuchado, pero lo he escuchado como profeta. Recuerda que, o verdad, si no sabes mucho y las personas que Ajá. nos están viendo, pues, ¿verdad? Ellos entienden que Jesús es el Hijo, Ujú. no que hay una Trinidad, Ok. ¿verdad? Igual que con el Espíritu Santo. Ellos no ven el Espíritu Santo como persona, ellos ven el Espíritu Santo como fuerza activa. Ujú. Entonces, aunque yo tenía abuelas que trabajaban lo que era la santería, yo sí tenía arraigada los testigos. No es como que yo iba, como te conté, no es como que yo iba de vez en cuando. Yo practicaba, esa era mi religión, esa era mi práctica. Entonces, esa era mi enseñanza. Yo iba a las casas a predicar. A mí me dieron hasta con huevos, me tiraron huevos, agua. O sea, yo sé lo que es eso, Ujú. porque yo siempre he sido bien apasionada. Cuando yo creo en algo, yo soy Ujú. apasionada, pero a la misma vez a mí me gusta aprender. El servicio es algo que nace en mí. Entonces, yo sí sé, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? El Hijo. Pero cuando a Jesús te lo revelan como Dios, ¿qué? O sea, era tan difícil entenderlo y ahí el Señor me comienza a llevar desde el principio. Luego de que el mismo Jesús se revela a mí, Ujú. luego de que el mismo Espíritu Santo se me revela y yo tengo, ¿verdad? Ese bautismo del Espíritu, entonces es que yo le permito al pastor discipularme. Entonces es que yo le digo, ok, ok, ahora ya yo sé que lo que tú dices es la verdad, Ajá. aún así tengo esta persecución Ujú. que me salga de ahí, que eso es erróneo. Tengo toda esta familia encima, me Ujú. dejaron de hablar, fue bien duro, o sea, te llaman apóstata Ujú. y es bien difícil. Estás viviendo una experiencia en donde el Señor comienza a sanarte. Entonces comienzas a entender, porque entonces ahí yo le comienzo a contar a ese pastor mis experiencias antes de llegar al Señor y él comienza a dirigirme por la palabra. Entonces comienzan como que esas escamas a caerse. Comienzan esas escamas a caerse, Ujú. comienzan esos oídos a abrirse y tú comienzas a entender que no estabas loca. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Angélica? Es que cuando tú le dices a tu pastor en ese tiempo, no quiero que me digas nada, y luego le Ujú. dices a tu otra familia, testigo de Jehová, no me hablen de nada, no quiero saber nada, y te separas y comienzas a estudiar la palabra por ti misma y le pides a Dios que se te revele. Luego de eso, cuando tú regresas al pastor y le dices, ahora estoy lista, el, o sea, la actitud del pastor hacia ti, porque la primera vez le dijiste, no me digas nada, no quiero saber nada. Entonces es como, ¿me entiendes? Es como que esa actitud rebelde de que no me digas nada porque yo quiero experimentar esto por mí misma. Y él respetó eso y eso
eso da mucho de qué No, hablar ese pastor es positivamente. excelente, se llama Fernando Castellano, Ujú, es de Cuamo, ajá, fue mi primer pastor y él me cogió como una bebé, ajá, literal, o sea, literal. Cuando yo le dije: "Estoy lista para que me enseñes", porque recuerda que en ese momento ya, ¿verdad? Lo que yo le pedí al Señor que me revelara, que era Él mismo. ujú, exacto. Tú mismo revélate a mí. El Espíritu Santo revélate en mí. Entonces ahí yo comencé a tener experiencias en el cuarto sobrenaturales, o sea, hermosísimas. Yo antes de que a mí se me manifestara un demonio, yo vi ángeles, Qué lindo. ¿ves? Entonces, era como que, wow, esto es tan real. Y te digo, se me cayeron las escamas y él me trató como esa niña, ok, hija, cuéntame. Yo Poco a comencé, poco, con entonces, amor. con un amor, con una paciencia, porque yo ahora le preguntaría, pastor, ¿y qué preguntas yo te hacía? La verdad es que no recuerdo, pero eran preguntas que hasta quizás hasta muy profundas, Sí, porque recuerda que no es que vienes de no saber nada, es ujú, que vienes con unas estructuras, exacto. ¿verdad? Una práctica religiosa muy fuerte, muy arraigadas en tu mente, entonces estás rompiendo con eso, Sí, porque vienes estás, con un fundamento totalmente distinto. Entonces, ese fundamento viejo tenía que ser roto completamente para entonces que Jesús, el Espíritu Santo, pusieran ese fundamento nuevo en tu vida. Y es algo que muy no puedes poner difícil. vino nuevo en odres viejos. Ajá, exacto. Y es algo muy difícil porque exactamente tendría que romper el odre para entonces echar el vino nuevo en el odre. Y eso para Amén. mí es mucho más difícil que una persona que venga que no conozca a Dios o que no conozca de ninguna religión, porque está Yes, viniendo vacío. Entonces, ¿me yes. entiende? Hay una diferencia. Fue, Angélica. fue, fue difícil, pero lo que él me enseñó en ese momento fueron las herramientas para lo que se avecinaba. Mm, Que ahí te voy a hablar de experiencias ahora sí, que tuve. ¿Por qué? Porque yo soy ahí esposa de un vamos. militar activo. Entonces nosotros nos mudamos cada 2 años. Mm, ¿Y qué sucede? En ese cuidado de ese discipulado de recién convertida, solamente estuve un año, creo, año y medio, cuando mi esposo me dijo, tenemos las primeras órdenes para irnos a Wisconsin. Entonces ahí yo me quedé como que, si yo soy una bebé, yo dije, me van a sacar de aquí y yo me voy a perder, o sea, en ese momento yo era una bebé espiritual, apenas el pastor me estaba enseñando, yo estaba rompiendo con patrones, yo estaba aprendiendo lo que eran las maldiciones generacionales, estaba aprendiendo apenas un poco lo que es la intercesión, ¿verdad? Cómo orar ahora, reconociendo que Jesús es Dios. Estaba aprendiendo lo que es el Espíritu Santo, porque la hermana está hablando en lenguas, todas esas cosas y me mm, sacan así como que. Y ahí, pero como yo soy tan preguntona, como bien dije, ¿verdad? Como decimos aquí en Puerto Rico, ahí ujú, yo entiendo que Él me dio todo lo que yo necesitaba para yo poder ser sacada. Me voy a Wisconsin. Y en Wisconsin, el Señor me lleva a una iglesia de prácticamente gente adulta. ujú, Y ahí, Angélica aprendió lo que era la intercesión, lo que era el ayuno. O sea, ayunar a agua. Esos señores. wow. Entonces, la cosa, lo más gracioso de todo esto era que yo no entendía en ese momento por qué ellos me elegían a mí, Ujú, los ancianos de la iglesia. ujú, Eh, Hermanita Angélica, el Señor me dijo que tú eres la que vas a ayunar conmigo mañana. Vas a estar aquí a tal hora. Eran como soldaditos. Vas ajá, a estar aquí a tal. Sí, porque, ¿verdad? La gente adulta es bien con las cosas del Señor, sí, ¿ok? Que bien deberíamos devolver firmes. esos tiempos. Sí. Pero, definitivamente, no entendía, pero ellos me enseñaron. Ellos me enseñaron lo que era la intercesión y un poco de lo que es la guerra espiritual. Mm, Y esa enseñanza pequeña, corta, quizás estuve ahí 2 años, me lleva a entonces, recuerdo que ahí en Wisconsin yo tenía las experiencias de visiones, seguía teniendo experiencias de visiones y ya sabía que eran visiones. mm, Porque en Puerto Rico, gracias no solamente a Fernando, sino a Felipe, que era el copastor en ese momento, es un hombre del Señor, wow, súper, súper sabio, ya yo comencé, ¿verdad?, a saber un poquito cuál es entonces esos don que yo estoy cargando. ujú, ¿Ves? Ahí ellos me empiezan a revelar. Y en Wisconsin ya se me enseña más lo que es la intercesión y lo que es el ayuno
Y eso me preparó para Virginia, DC. Ahí nos mueven a DC y recuerdo como si fuera hoy que estoy en la cocina cocinando y yo siento eso aquí Mm, y hace wow. un ruido fuerte. Y yo, recuerda, yo soy Angélica, la de residencial, la guapetona, Ah, porque es que no pude contar, ¿verdad? Totalmente mi testimonio porque queremos entrar en otros temas, pero yo era esa niña rebelde que siempre estaba en pelea, que golpeaba a la gente, que explotaba gomas. O sea, yo tengo un historial de cosas, porque, ¿verdad? Me creía que era igual de brava que mi papá. ajá. Entonces, yo, así bien brava, me viro. Y cuando me viro, recuerdo como si fuera hoy, veo esta figura, o sea, este Ah, demonio, ah, ¿ok? Y él me agarró por el cuello y me subió. Mis pies se hicieron así. Y ahí, esa experiencia me hizo ir a otro. Ya yo sé quién es Jesús. Se me enseñó lo que es la intercesión. Ya yo sé lo que es el ayuno, pero ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué él logró tocar mi cuello? En el momento de esa manifestación, yo comienzo a reprender, pero casi no puedo. Aunque realmente no estuvo muchos segundos, un minuto, estuvo ahí unos segundos. Yo empecé la sangre de Cristo porque ya los ancianos de Wisconsin me habían enseñado la sangre de Cristo. Sí, yo había visto allá en Wisconsin liberaciones y había visto la manifestación del poder del Señor y cómo ellos me enseñaron a cubrirme y cómo yo iba a la montaña. Ellos me enseñaron a orar en las montañas, a ayunar, hermosísimo. ujú, So, esa enseñanza de esos ancianos me ayudó a poder, ¿verdad?, hacerle frente, pero realmente nunca me enseñaron a profundidad lo que es el ámbito espiritual, la guerra ujú, espiritual. ujú, So, esa experiencia fue lo que me llevó a mí a entonces, ¿qué es esto? O sea, no es solamente, oh, qué lindo el tener un don que el Señor te da, pero ahora es esto, lo que quizás de niña yo llegué a ver muchas veces porque yo sí había visto esa sombra en casa de mi abuela, específicamente la que trabajaba con los indios. mm. Y yo me jopaba y Cuando empezaba a tú, orarle a Jehová, Jehová, protégeme, pero nunca sabía que la sangre de Cristo tenía poder. cuando tú hablas de los indios, eh, no queremos, tú sabes, abundar tanto en el tema, pero lo único que te quería preguntar es, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Esto tiene que ver con el espiritismo o con qué tipo de secta? ¿De qué parte del Sí, ocultismo? más bien yo entiendo que era una secta, Ok. ¿ok? Ella tenía figuras. Ujú, Ella tenía muchas figuras de indios y ella los tenía como en un altar. Y esos indios, ella, ¿verdad? Mencionaba sus nombres y le ponía velones y le ponía dinero. ok. Ok. ¿Ok? Mi abuela está muerta, murió a los 52 años, no me vio ahora en Wow. el tiempo en el cual yo estoy convertida a Cristo. La otra también está muerta, tampoco me vio en el tiempo en el que yo estoy convertida a Cristo. Me hubiera gustado mucho poder sentarme específicamente con mi abuela materna, porque mi abuela materna fue quien me crió. Ujú, Yo entraba y salía, ¿verdad?, de lo que es la casa de mi mamá y entonces pasaba mucho tiempo con mi abuela. ok. A casa de mi mamá iba más bien para lo que es ayudarla porque soy la mayor de tres. Y entonces por eso es que yo hablo más de las experiencias del indio y de lo que son los caracoles porque realmente ella fue quien me crió. Ok. Yo estaba más expuesta a eso y yo sí llegué a ver sombras, llegué a escuchar pasos que le decía a mi mamá, le Ujú. decía a mamá, mamá, yo vi esto, yo vi lo otro en ocasiones, pero ella Ella no nunca me hacía caso. nunca se sentó contigo para explicarte nada, porque, ¿sabes? Me comentaste al principio que ella no, en realidad ¿cómo se dice? No te introdujo. Expuso, Ajá, como que no te introdujo a ese mundo. no, no, Okay. nunca. Por eso digo que hubiera querido que ahora yo en el cristianismo mi abuela Ujú, ujú, definitivamente. estuviera viva. Ahora mi mamá le sirve al Señor, la hija de ella. Ajá, Hace 2 años se convirtió al Evangelio. qué bueno, gloria a Y Dios.
pero pues no tuve la oportunidad de preguntarle, no tuve la oportunidad de quizás interrogarla, por qué llegaste a eso, porque ella es la nieta de Angélica, Ah, okey, okey. Sí, ¿ok? sí. So, ella es, la figura materna mía es Angélica, mi tatarabuela, luego viene Violeta, que es la mamá de mi abuela, la que me crió, la que trabajaba con los indios, y mi mamá y mi Okey, mamá. Entonces, esta señora era Angélica, la que yo me llamo igual, que era la intercesora, la pilar de la iglesia bautista de Cuamo. Ahí está una foto de esta señora ahora mismo allí en Cuamo, tú puedes ir, la podemos ver. Y ella es la que se corrompe. ¿Ves? Ella es la que comienza a corromperse porque se va a New York a vivir y comienza a hacer esas prácticas y de ella lo pasa a ella y de ella lo pasa a ella, pero entonces mi mamá llega a lo que son los testigos de Jehová. okey, So, okey. esta familia no le sirve a esa religión, sino que hacen otras prácticas Ujú, y ella es la que llega a los testigos de Jehová. okey. Y Y entonces tú vengo yo. rompes con ese Yo con esa rompo, maldición. exacto, yo rompo con esa maldición generacional, pero en ese momento en el cual yo tengo esa experiencia con ese demonio en DC, es que entonces yo entro a querer aprender de lo que es la guerra espiritual. Ujú, Y ahí yo comienzo, ¿verdad? En ese entonces tengo a mi pastor Félix en DC. Y ahí el pastor me educa, también es un pastor que cree mucho en lo que es la liberación, en lo que es la guerra espiritual, para la gloria del Señor. El Señor me puso en sus manos también ujú, y Él me comenzó a educar. También practicábamos lo que era el ayuno, lo que era la intercesión, pero Él fue el que más me enseñó de lo que es la guerra espiritual. Ahí pude entender un poquito, ¿verdad?, qué fue lo que se me manifestó y qué cosas yo debo de saber, ¿verdad? Obvio, reclamar la sangre de Cristo, pero en ese momento yo comienzo a querer aprender más igual. O sea, Señor, revélame tú. No sé por qué. Yo tengo esa ajá. peculiaridad. Ujú, um, no es que yo no sea enseñable, porque esto yo lo he hablado con otras personas. Yo soy una persona enseñable. A mí me gusta que me enseñen, ujú, pero cuando son temas tan profundos como quién es Jesús, qué son los demonios, no sé, yo soy bien cuidadosa, yo quiero que esto sea lo que me lo enseñe. sí, ¿Por qué? Porque vivimos en donde hay tantas ujú, interpretaciones y verdaderamente sí, él me enseñó mucho, pero más bien yo en intimidad. En ese momento recuerdo que me compré el libro de Gigi Ávila, El ujú, poder del ayuno. Y ahí voy a entrar, ¿verdad?, en lo que es la liberación. Ahí, en ese libro, él comienza a hablar de unas experiencias que él se metía en su basement y comenzaba, él hacía silicio. ujú, Gigi Ávila hacía silicio. Se ayunaba por días, solamente agua. ujú, Y especialmente él cuenta en ese libro que él ayunaba en ocasiones por más de 20 días cuando iba a congresos, a Perú, ¿verdad? A lo que son las naciones. ujú, Pero hay una parte que él habla de lo que son las iniquidades. ujú, Entonces ahí yo, mi cabeza hace tin, tin, como una luz se prende, ujú, porque aunque ya yo vengo de recibir a Cristo, de conocer a Cristo, ya no soy una niña, ahora sé un poco más de la guerra espiritual, aprendí sobre los demonios, ¿verdad? Cómo operan los demonios, las potestades, lo que habla la palabra, que mi guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades huestes de los huestes celestiales. Comienzo a aprender un poco los nombres, cuáles son los espíritus gobernadores, espíritus que gobiernan por regiones, y comienzo a entrar en ese mundo. ujú, ¿Verdad? Que no quiero entrar mucho ya, porque más bien quiero hablar de la liberación, que es esta parte, pero sí comienzo a entrar en lo que es eso, porque mira, yo estoy casada con un militar y los militares estudian a su enemigo. Mi esposo no va a ir a una guerra sin estudiar al enemigo. No va a enfrentarse sin saber dónde está, cuál es su punto débil, cómo puede disfrazarse para llegar a él de una forma más sutil, a dónde exactamente tiene que atacar. mm, Yo también tengo al lado una persona que me enseña mucho lo que es el liderato, cómo estudiar. Entonces, todos esos tipos de herramientas que ahora yo tengo para la gloria del Señor como esposa de una persona, ¿verdad?, que trabaja
en eso, me enseñaba a mí, ok, espérate, este es mi enemigo porque me intentó matar, me cogió por el cuello. Ah, mira, espérate. ¿Y cómo es que se atrevió a tocarme por el cuello? ¿Y quién es él? ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué me pudo tocar? Entonces Ujú. ahí yo comienzo a leer, comienzo a ayunar y Gigi Ávila habla de la iniquidad. Entonces, para mí es bien importante, voy a leer aquí, yo escribí lo que significa la iniquidad, porque mira qué sucede. Cuando yo estoy leyendo este libro de lo que es la iniquidad, yo era cristiana, pero habían cosas que todavía como que me ataban. Ujú. Habían cosas que yo sentía que me estaban jalando para atrás. Yo no lo entendía. Yo estoy ayunando, yo sé lo que es la intercesión, yo intercedo a las 3 de la mañana, yo estoy diezmando, o sea, todo eso que tú piensas que tienes que hacer y estás cumpliendo. Y yo decía, pero espérate, no, 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 no. Obvio, somos salvos por gracia, pero ¿verdad? Nosotros los cristianos sabemos que hay cosas que son como, es el reino del Señor, o sea, literalmente, hay cosas que a mí se me enseñaron que te abren, son llaves, la oración, la intercesión, el ayuno, el poder de orar por tus enemigos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, habían cosas que todavía me ataban, yo no entendía. Y ahí, por medio del libro de este varón, que es uno para mí uno de mis preferidos, lo sigo viendo por YouTube, Ujú. yo aprendo lo que es la iniquidad y digo, espérate, la iniquidad. Dice en la Biblia que la iniquidad en latín, iniquita, se refiere a la maldad, la injusticia o la perversidad, tanto en acciones como en actitudes. Es la raíz del pecado, la corrupción moral más profunda que se encuentra en el ser humano y que se manifiesta en diversas formas de maldad, como la transgresión de los mandamientos de Dios. Mm. O sea, ya yo estoy estoy practicando, estoy siendo, ¿verdad? Como yo entiendo, Ujú. limpia, santificándome para el Señor, pero habían cosas que me ataban y ahí descubro que era la iniquidad. ¿Qué sucede? Esto pasa mucho con personas y yo sé que personas que me van a ver van a decir, oh, wow, muchas veces tienes que renunciar a pactos, ataduras de tus antepasados, de esas generaciones que hicieron que te están jalando a ti y tú necesitas quitarle legalidad. Mm. Yes. Entonces, ¿qué sucede? Mm. Cuando yo descubro eso, ahí yo digo, ok, ¿y cómo es que yo le quito legalidad? Porque esto me está deteniendo. Y yo me unjo las manos, recuerdo, esto fue en DC también, pero no en el apartamento, sino en una casa que nos habíamos mudado. Me unjo las manos, me pongo aceite en mi cabeza y comienzo a decir, yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de depresión. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de ansiedad. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de pobreza. Y Ujú. yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu jezabelítico. Todo lo que el Señor, ¿verdad? Me traía. Y recuerdo que cuando yo terminé de hacer esa oración, yo sentí este buche que sube Mm. y fui al baño. Entonces ahí es que yo veo lo que es la liberación. Wow. Poderoso. El Espíritu Santo me libertó. Ujú. Nadie me tuvo que libertar, ni pegar, reprender, ni gritar, ni dejarme en mi mano. Esto, el mismo Espíritu Santo me libertó. Ujú. Y entonces ahí es que se me abren esos ojos. ¡Wow! Esta es la liberación que habla Gigi Ávila, porque él Ujú. habla en el libro de eso. Sí. Y ahí entonces comienza, ¿verdad? Lo que es esa parte De la liberación. exacto, ¿Sabes una de cosa? qué. Que me llama mucho la Cuéntame. atención que de la misma forma que Dios comienza a bregar contigo, que el Espíritu Santo comienza a revelarte todo acerca de lo que estaba en ti, que tenías que soltar y tenías que ser libre. Yo tuve una experiencia similar y comencé a entrar en lo que era la autoliberación. Yo escribí Ujú, un libro para la gloria de Dios y ese libro es un libro que habla sobre mi proceso, mis procesos, porque son varios, y luego habla de lo que es la liberación, la sanidad del alma, la sanidad interior y la ujú, transformación. Y ahí hablo de varias experiencias, pero una de ellas fue cuando Dios aquí en mi casa, el Espíritu Santo, me cogió un día y estuve ese día 7 horas
7 horas hablando en lengua, 7 horas revelándome el Espíritu Santo, cosas que habían en mi interior, de las cuales fui libre aquí en mi casa. Fue una autoliberación y ahí es Yes. donde el Espíritu Santo comienza a bregar conmigo en lo personal y comienza a hacerme libre de varios espíritus, de varias, una opresión, una Ujú, influencia demoníaca. mm, Y mm. esto te estoy hablando después de 20 y pico de años en el Evangelio, después de haber entregado mi vida a Cristo a los 10 años de edad. Esto yo lo comienzo a experimentar en una edad adulta, por ponerlo así, en el Evangelio. Y Wow. cuando experimento todo esto, pero ese día fue un día, Angélica, que realmente fue algo sobrenatural, porque se manifestó la liberación en mi vida, se Aleluya. manifestó lo profético, se manifestó el Mm, don de ciencia, se manifestaron los milagros, o sea, hubo una sanidad en mi cuerpo de igual manera. Y mm, fueron 7 horas y fue algo que me acordaste ahora que entraste a lo que es la liberación y como Dios estaba bregando contigo en lo personal, porque yo pienso que muchas veces Dios permite todas estas cosas para que nosotros entendamos que es Él el que hace todo esto, no es el hombre, yes. y que toda la gloria es de Él. Aleluya. Y cuando hablamos de la liberación, estamos hablando del pan de los hijos, estamos Yes. hablando de algo tan hermoso y Yes. algo tan puro, pero Yes. lamentablemente sucede que muchas veces hay levadura en lo que es este Ujú, pan. Y yo ujú. quiero que tú entres ahí, que tú nos expliques acerca de eso. Estuvimos hablando de esto fuera del set, pero yo quiero que tú traigas esto porque esto es una alerta para el pueblo de Dios y Yes. para todos los que nos están sintonizando. Yes. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es saber que tengamos, ¿verdad? Esa experiencia en común, porque Amén. cuando el Señor me hace una autoliberación, Ujú, ahí ya entonces yo vuelvo. Es que Dios es así, o sea, Él me lleva, pero Él sabía también, Él me estaba ujú. llevando de a prisa, pero a la misma vez de a poquito, como le digo yo. Ajá. Y cuando, en verdad, yo comienzo a renunciar a esas iniquidades, a ese pecado, o sea, que ya yo no practico, pero mis antepasados, ¿verdad? Habían practicado, se crean yugos y ahí es donde vienen las maldiciones generacionales. Ujú, Y obvio, también no podemos perder de vista que yo estoy levantando a una hembra, a una jovencita que tuve a los 14. ujú, So, yo estoy aprendiendo a romper maldiciones generacionales para que no toquen a mi hija, que ujú. para la gloria de Dios va para 21 años el mes que viene Wow. y hasta ahora estamos orando por ese varón. Gloria a Amén. Cristo. O sea que todo esto era también el Señor preparándome para lo que a mí me tocaba, ¿verdad? Este, vencer y adquirir esa victoria. Para que entonces mi hija no tenga por qué batallar con eso, ni mis nietos. Exacto. Si es que Cristo no viene, ¿verdad? Que sabemos que viene pronto, pero bueno, Ujú. yo le digo a Dayo, Dayo, 21 años, yo quiero ser la abuela, pero Cristo viene Todo a pronto, su pero ahí tiempo. vamos, ¿verdad? Pero es bien importante porque cuando el Señor me autolibera por medio del ayuno, por medio de leer ese libro y por medio de yo intimar, y hay algo que yo también creo que muchas personas a veces se dan cuenta y es que como así yo era desde pequeña muy entregada a nivel que yo iba y predicaba, Mm, así yo soy desde que el Señor me rescató. mm, Yo soy muy apasionada, o sea, yo sé que algún día yo voy a contar la verdadera historia. Eh, yo sé que algún día mi hijo va a estar listo porque esto va a correr las redes sociales y yo sé que en ese momento la gente va a poder entender de dónde Dios me sacó. Entonces, cuando tú sabes que desde el mismo mugre, que desde el mismo lodo, él metió su mano, a él no le importó dejar las 99 por ti, que eras una rebelde, mal hablada, ay, corajuda, ¿verdad? Todo me daba coraje, yo cargaba con rencor, con todo eso, y el Señor vino y me transformó. Y cuando yo decido, no quiero que nadie me enseñe, yo no quiero que tú me enseñes lo que tú crees que sabes que es la verdad, o lo que tú crees que sabes que es la verdad. No, yo quiero que la verdad se me revele. mm, Y la verdad te hace libre, dice la palabra. Entonces, mm, cuando voy experimentando lo que es, ok, esta es la guerra espiritual, y el Señor me autolibera,
ahí digo, esto es una liberación. mm, El Señor me autoliberó, o sea, fue el Espíritu Santo, no fui yo, no fue nadie, el mismo Espíritu Santo, porque mm, literalmente habían cosas que yo estaba renunciando que ni yo misma sabía que tenía que renunciar. O sea, yo mm, comencé a decir un montón de cosas, yo renuncio tal, pero ni yo misma, o yo pensaba que estaba sana. Quizás pensaba que estaba sana del rencor hacia un papá que no estuvo, o que me dejó, o que muchas cosas. Entonces ahí yo comienzo a estudiar lo que es la liberación. Y como bien acabas de decir, la mm, liberación mm, es tan hermosa, pero la mala práctica la ha corrompido. ¿Ok? Y aquí yo quiero que las personas que nos vean puedan recibir, Padre Espíritu Santo de Dios. Que las personas que me vean, que escuchen mi voz, puedan hoy ser sanados, puedan sus ojos ser abiertos a lo que es la liberación en el nombre de Jesús. Mientras yo me preparaba para este tiempo, yo podía ver cómo Satanás, él sabe que una iglesia libre, el reino de Dios establecido. amen. Yes. Literal. Entonces, ¿qué sucede? Él ha corrompido lo que es la liberación totalmente. Lo ha puesto, tú le hablas a las personas de liberación y se asustan, Mm. lo ven como vergüenza, lo ven como una práctica que eso ya no existe. eh, eh, es, Como un espectáculo también, ¿lo ven? lo ven como un espectáculo exacto o lo ven como, no, esa lo que quieres es ponerme, Ujú, hacerme pasar la vergüenza. Y realmente es porque nosotros mismos, ¿verdad? El enemigo se ha introducido y nosotros mismos hemos dañado la belleza de la liberación. Mira, vamos a empezar, vamos a entrar en contexto. ¿Qué es la liberación? Porque cuando yo, ¿verdad? Comencé a aprender sobre esto, porque viví la experiencia, jamás pensé que el Señor me iba a utilizar en esto. O sea, jamás pensé que para esto el Señor me había llamado. mm, Comienzo a estudiar y algo que yo veo mucho, y como dice la palabra, es que la falta de conocimiento, ujú, literal. Las personas no conocen, las personas ven lo que pueden experimentar o lo que inclusive han sido marcados. Yo conozco personas que vienen de la religiosidad, marcados por la liberación, y tú le hablas de liberación y te ponen un pie, te ponen una pared. ¿Por qué? Porque fueron marcados, fueron trastocados, fueron humillados. Entonces, esto ha hecho que tengamos una iglesia atada. ujú, Ha hecho que cuando la identidad de Cristo te hace libre, mm, o sea, tenemos una iglesia que como Lázaro todavía estaba así, con las vendas cuando lo resucitaron. mm, ¿Eh? ujú, Porque lo resucitaron, dice la palabra, que lo resucitan y luego es, ¿verdad? Que le quitan las vendas. Pero resucitado, me imagino que ese paró y no podía caminar. Ya mm, había recibido el milagro, ya había visto la gloria del Padre, pero todavía estaba parado. ujú, Todavía caminaba como un atado, ujú. aunque había sido resucitado. Y entonces vemos mucho eso porque se ha corrompido lo que es la liberación. Pero quiero enseñar un poco, ¿verdad? ¿Qué es la liberación? Yo, ¿verdad? Buscando. Dice, se refiere a la experiencia de ser liberado del poder del pecado y la opresión espiritual maligna, que puede limitar nuestra capacidad de vivir una vida plena y libre en Cristo. Eso es la liberación. Amén. Cuando Jesucristo practicaba la liberación, cuando vemos el endemoniado, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar endemoniado que estar influenciado. Y cuando vemos el endemoniado, específicamente, dice la palabra, esto lo podemos encontrar en Lucas, que se le dieron vestiduras, se le vistió, se le alimentó, o sea, mientras estaba endemoniado, vivía una vida atada, vivía una vida oprimida, triste, el demonio tomaba control de él, lo sacudía, lo intentaban amarrar y no podían. Entonces, la liberación. Yo necesito que la gente pueda entender esto. La liberación no es para humillarte. La liberación no es para exponer tu pecado al público y que estén con el micrófono diciendo todo lo que el Señor te está mostrando. O sea, Ujú,
Yes. esa práctica. Y yo oro que pastores y líderes me vean para que entienda que no es necesario cuando nosotros vamos a Jesús, cuando tú vas a Lucas, cuando tú vas a Marcos y ves cómo Jesús liberaba, ¿verdad? Sí, el endemoniado, obvio. El demonio se empieza a manifestar, Jesucristo ni le ha dicho nada. Jesús viene caminando y él empieza a Ajá. gritar, Ah, ya empieza a manifestarse, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Si nosotros, si nosotros vamos a Lucas y vamos a esa porción específica que la puedes encontrar en Lucas 8, Jesucristo lo primero que hace es ordenarle que se calle. O sea, literal, mm, la autoridad le dice que se calle. En otra ocasión, cuando los demonios comienzan a decirle que tienes en contra de nosotros, que tienes en contra mío, que tienes en contra mío, ¿qué Jesucristo hace? Jesucristo, yo estoy segura que sabía cómo se llamaba, pero le pregunta, ¿cómo te llamas? ujú, ¿Ves? Entonces, cuando vamos a lo que es la liberación, ¿verdad? Y el Señor me ha llevado a estudiar, me ha llevado, cuando comencé con la liberación, comencé con John Ramírez, lo puedes buscar. Él tiene un libro que se llama Saliendo del Caldero, porque él era un ex santero. mm, Entonces, como ya yo vengo de esa formación, ¿verdad? De abuelas santeras, pues yo comienzo a buscar personas que vienen de lo que es la santería y ahora le sirven al Señor. Y John Ramírez lo pueden buscar, es un hombre súper sabio. Realmente la mayoría de lo que yo sé ha sido mediante él, mediante sus cursos, mediante su preparación. Y es bien interesante porque hay algo que también en la liberación se comete mucho el error y por eso la gente le tiene tanto miedo y es el discernimiento. No discierne si es el momento o no. No, no, o sea, quieren hacer un espectáculo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la palabra. Dice la palabra que no te regocijéis. Cuando el Señor, ¿verdad? Le da la autorización y le habla a los discípulos de que ahora estás listo, dice la palabra, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, que yo en el boricua, Lucio, con gozo. Los demonios yo no sé, ¿verdad? Yo soy así, yo me imagino las cosas en una película. Entonces, ajá, yo me imagino a ellos, como decimos los boricuas, con este guille, y los demonios se nos ajá, sujetan. Los demonios se nos sujetan. Y a mí me encanta Jesucristo, porque ujú, Jesús viene a darnos una clase, primero, de humildad. ujú, Segundo, de que, hey, espérate. Tú puedes ser el hombre más ungido. ujú, Tú puedes ser el hombre con una unción profética espectacular, bellísima. Tú puedes tener la voz de salmista más hermosa, que cuando tú abres esa boca, la atmósfera se limpia, canta con los ángeles. pero, pero mira lo que le dice Jesús. Jesús le dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Amén, O sea, que es más importante que tu nombre esté escrito en los cielos. amén, eso es Y así. siento que en este tiempo, ¿verdad? Mucha gente no quiere hablar de la liberación, no quieren tener estos temas. O sea, yo me he topado con personas que inclusive me han humillado Mm, cuando hablo del tema. He tenido que aprender a callar. Antes yo intentaba defenderme porque era bien difícil para mí aceptar el rechazo dentro de la iglesia. Recuerda que yo vengo siendo rechazada desde niña. So, mi papá decía que yo no era su hija, el primer rechazo. Luego, salgo embarazada a los 14 años. En la escuela nadie quería a sus hijos conmigo porque yo era la única embarazada en noveno grado. mm, Luego, salgo embarazada de nuevo y entonces en el Evangelio también me toca vivir el rechazo porque soy esa apasionada
esa que ha vivido unas experiencias y que busca, que indaga, que aprende y que lamentablemente me ha tocado vivir una vida de lugar en lugar, en lugar en lugar y no he podido estabilizarme en un lugar y cada iglesia es distinta, cada iglesia tiene una doctrina diferente, no todas las iglesias en las cuales yo he estado creen en la liberación y cuando hablas de esto, cuando les pones a algún pastor esto, te empujan, me ha pasado. ¿Sabes? Entonces yo tuve que sanar. Cuando yo comencé a estudiar lo que es la liberación, a aprender, y cuando el Señor me comienza a utilizar en lo que es la liberación, yo tuve que aprender a sanar ese, eh, y a renunciar a ese espíritu de rechazo, para que no me duela, para que no me importe, para que no esté yo queriendo explicarles a la gente e inclusive dejarlos en su error. Antes, como yo no había sanado eso desde mi niñez y me encuentro con eso en la iglesia, constantemente yo quería defender, yo quería meterle a las personas con la Biblia prácticamente y decirle, pero espérate un momento, decirle, espérate un momento, ¿por qué tú no crees en la liberación? ¿Por qué tú me dices a mí que eso ya no se practica? ¿Por qué tú me quieres venir a decir a mí que yo no puedo poder, los cristianos no pueden estar atados? Ujú. Espérate un momento. Yo todo el tiempo, ¿verdad? Quería defender hasta que tuve que Ujú. aprender a callar. Y es una forma también, el silencio es una forma también de ministrar, Amén. ¿verdad? Seguro que sí. Porque es más fácil, yo diría, igual que como una persona que no tiene base de ninguna religión, llegar a Cristo, Ujú. es más fácil que yo, que venía a los testigos de Jehová, también es más fácil enseñarle a alguien que viene, que aprende del Señor, lo que es la liberación a gente, a personas con años de experiencia, con conocimiento bíblico extremo, a pastores con prácticas ya y doctrinas sobre la liberación. Sí, eso es cierto. Extiéndanse. Eso es muy cierto. Tocaste algo que me llama mucho la atención y es como que te escucho hablar y me estoy mirando en un espejo. Qué lindo, qué lindo. Hablaste y tocaste el tema del rechazo y yo entiendo que cuando pasamos por el rechazo y somos libres del rechazo, tendemos a tener ciertas conductas antes de, obviamente, ser libres de rechazo y es que tenemos este mecanismo de defensa porque tuvimos que poner paredes mientras crecíamos para hacer una defensa alrededor de nosotros. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, hasta que el Espíritu Santo nos dice, cállate la boca, haz silencio y deja que yo trabaje con la persona, porque yo pienso también que es el celo que tenemos por las cosas de Dios, la pasión que Ya, sentimos por la palabra, por buscar a Dios y queremos como inyectarle eso a todo el mundo. Yo quiero que tú seas libre, yo quiero que tú seas sanado, yo quiero que tú seas restaurado, yo quiero que tú camines aquí donde estoy caminando yo, pero obviamente... yo creo que es parte del comportamiento, ¿me entiendes? Que pasamos cuando pasamos un rechazo. Entonces, a la vez que el Espíritu Santo nos va moldeando y nos dice, tranquila, también hay poder en el silencio, tranquila, yes. de aquí yo tomo el mando, o sea, yo tomo el control de aquí en adelante. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho también como con la... eh, como te digo, como esa Yes. formación de nuestro carácter después Ujú. de pasar por un rechazo. Y obviamente no es coincidencia de que eh, hayamos pasado por eso, porque si tú te vas a la Biblia y tú te pones a ver la vida de, por ejemplo, a mí me encantan los libros proféticos. Te pones a ver la vida de Jeremías. ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Por qué le llaman el profeta llorón? Siempre estaba llorando por el pueblo de Dios, clamando a Dios. Isaías, de igual manera, clamando a Dios, pidiéndole a Dios misericordia por el pueblo. ¿Me entiendes? Entonces es como que, wow, tú sabes, esto no viene de ahora, esto ya existe en el tiempo bíblico, ¿sabes? Los profetas sufrieron mucho, Moisés sufrió mucho, ¿sabes? Si vemos la vida de cada uno de ellos. Entonces yo pienso que la unción cuesta, el llamado tiene un precio. Y escucharte a ti hablar de todo esto es como que, wow, hay gente
en el otro lado del océano, que también pasa lo mismo. Hay gente que están viviendo lo mismo, hay gente que, ¿sabes? Que entienden que el peso del llamado, o sea, es algo difícil, no es algo fácil porque estamos entrando en una guerra espiritual. Entonces, obviamente, pues vamos a pasar eso mismo, una guerra. Y es interesante que lo mencionaras porque am, es importante que entendamos esto, que entendamos que nosotros vamos a vivir esas persecuciones, vamos a vivir esos momentos difíciles y yo creo que también es parte de lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros y cómo formarnos. Entonces, Ujú. Angélica, sabes que todos en la vida tenemos que sacrificar algo. Algo tenemos que dar, algo tenemos que sacrificar, algo tenemos que soltar, perder para poder entrar a esta dimensión espiritual y sobrenatural. Cuando decidimos aceptar ese reto de parte de Dios y aceptar el llamado. ¿Con qué lucha Angélica o qué ha tenido que soltar Angélica para poder decirle al Señor, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? Bueno, yo verdaderamente es bien lindo porque quiero hacer un paréntesis en lo que es el rechazo. Cuando el Señor me habla de sanar, si tú vas a la Biblia, primero que nada, quien establece la liberación es Jesucristo. O sea, Jesús es quien estableció la liberación. En Mateo 24 dice, Jesús mismo es quien establece la práctica. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Luego también dice en Marcos 16, habla la palabra, que verdad que las personas se basan mucho en la primera porción, ir y hacer discípulos, pero se les olvida lo próximo. Dice la palabra en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, es que no puedo dejar de enseñar esto porque yo sé que hay gente que nos Mm, está viendo que cuando nos escuchen van a empezar a orar, van a ser liberados y luego van a entender un poco y van a preguntarse, pero ¿quién estableció la liberación? Realmente la liberación es parte de nuestro diario vivir, pues seguro que sí, pues si la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo me pregunto, ¿por qué es que nada más se enfoca en mi nombre sanarán enfermos? En mi nombre nada les hará daño. En mi nombre hablarán nuevas lenguas y tachan, literalmente. Hacen, no, eso no, echarán fuera demonios. O sea, estas señales son las señales que dice la palabra que los que en él creen nos seguirán. Entonces, es bien bonito cuando tú sabes que el Señor mismo estableció esta práctica como o sea, la liberación es sanidad. mm, Punto y se acabó. A la mujer encorvada no la sanaron, la libertaron. ¿Ok? Y la liberación la sanó. ujú, Entonces, la liberación es sanidad. Hay personas que necesitan hoy escuchar y entender, tengo que ser libre para ser amén. completamente sano. Y cuando yo, ¿verdad? Decido, ok, Señor, heme aquí, con lo más difícil que a Angélica le costó fue morir al yo personal de querer ser alguien. Mm, Te digo, te cuento. Para tú tener intimidad con el Señor, tú necesitas tiempo. Punto y se acabó. O sea, tú si oras en el carro, oras en la bañera, oras en la cocina, oras mientras lactas, oras, pero cuando tú necesitas o quieres, ¿verdad? Necesitas tener ese tiempo. Aún Jesucristo se apartaba, ujú, ¿ok? Entonces, yo, como vengo de toda esta niñez, vengo con una estructura de que yo voy a ser alguien. Recuerda que dije que iba a estudiar medicina.
Llega el hijo y no estudio medicina. Me caso con un militar y nunca ejerzo. Yo soy enfermera graduada con una licencia allí en una gaveta. Wow. Mm, Entonces, ¿qué sucede? A mí me costó, porque justo cuando Alejandro crece, que ya tiene la edad para yo decir, me voy a ir a estudiar la maestría de enfermería, es cuando yo comienzo a entrar en las profundidades de la liberación. Entonces, no es que tú no puedes ser alguien, no es que tú no puedes tener un trabajo secular, no es que tú no puedes ser médico y que el Señor, ¿verdad?, te use, no es eso, es el hecho de que tienes que renunciar a los tiempos, mm, ¿me entiendes? ujú, O sea, y eso, decirle al Señor, ok, heme aquí, envíame a mí, ha sido una de las cosas más, el cual yo todo el tiempo estoy renunciando a querer yo hacer con mi tiempo lo que yo quiera. wow. Qué ¿Por poderoso. qué? Porque muchas veces, literalmente, hay alguien que el Señor trae a tu mente y a tu corazón Ujú, y sí lo sabes, pero no estás dispuesto. mm, No tienes la disposición. No soltaste la computadora y te jodillaste ahora por esa persona. Entonces, una de las cosas que yo he tenido que aprender en medio de lo que el Señor me ha llamado a hacer, en los dones que el Señor me ha dado, es dejar que Dios sea entronado en mi tiempo. Y créeme que me persigue todos los días. mm, Renuncié al trabajo de 8 a 5, dizque para trabajar aquí en la casa, y cuando vine a ver estaba afanada en trabajo en la casa. Cuando el Señor me dio a mí unas instrucciones. Y recuerdo que un día el mismo Espíritu Santo me dijo, todavía estoy aquí sentado wow. esperándote. Mm, Y las personas piensan que esto es sencillo. mm, No, porque tú piensas que lo estás haciendo bien, que la media hora de devoción en la mañana y el tener la alabanza todo el día en la televisión y los 40 minutos de oración y vigilar, hoy vigila, ¿no? Así que si quieres vigilar con nosotros está invitada. Y las vigilias de los jueves y las mañanas de los miércoles a las 5 de la mañana es suficiente. mm, El llamado tiene un precio, ujú, aunque las personas piensen que no. Y Gigi Ávila lo enseña. ujú, Él enseña que él se iba en ayuno y en oración por días. Él renunció a su trabajo porque para él poder ser utilizado de cierta manera, necesitas intimar con Dios. amén. Así que eso es lo más difícil. Ah, Todavía, todos los días yo me levanto. Señor, por favor, recuérdame, inclusive tengo una alarma en el teléfono. ajá, Tal hora, oración. Suelto el pincel porque estoy trabajando desde la casa, ajá, suelto lo que estoy trabajando y pensaría la gente, ay, pero Angélica, qué exagerada. Verdaderamente, recuerda que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ujú, ¿ok? La carne todo el tiempo está en esa lucha. Aunque ya tú eres libre, porque eso es otra cosa que yo quiero especificar. Cuando Dios te liberta y ya eres libre. Satanás va a querer venir a recordarte o a querer oprimirte. Pero nosotros no podemos estar toda la vida caminando como atados. Cuando el Señor te liberta, el Señor que habita en ti, el ujú, Espíritu Santo que habita en ti, por medio de ti, el reino es establecido. amén. Y otra cosa es que cuando el reino es establecido y tú llegas a los lugares, se tiene que ordenar. Pero hay momentos en que la opresión es tanto que tú eres la única ahí. Ujú. Tú Ahí eres tú la única. entraste, ahí tú entras en lo que es la legalidad que tenemos, pero eso es Ujú. cuando, y la autoridad, y eso es cuando nosotros tenemos ese sometimiento, ¿me entiendes? A Yes. Dios y tenemos esa vida que tú estabas explicando y para eso tenemos que negarnos a nuestro yo. Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos, ¿tú quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y yo creo que eso es algo de lo que es más difícil para nosotros, para los seres humanos, hacer, porque ya venimos con esa naturaleza de querer hacer lo que queramos hacer, lo que nos da la gana de hacer. Entonces es algo muy difícil para romper con eso y es tan
tan y tan importante que nosotros entendamos que no tan solamente es ser libre, es también saber cuidar esa liberación. Lo acabaste de Exacto, decir. Tenemos que exacto, aprender a cuidar esa liberación. Y ahí, exacto. eso sería ya para otro podcast. Cómo Sí, tenemos que cuidar hacer otro la podcast porque tenemos que liberación. hablar de eso mismo, de la Sí, liberación, que es una transformación. Tú no puedes liberar a alguien y dejarlo ahí. Tú exacto. tienes que, ¿verdad? Eso Discipular y necesitamos ujú. como que dos podcasts. Porque es que Sí, después, ¿verdad? Lo que es la liberación ahí mismo. Vamos a amén. enseñar lo que es la liberación, qué pasa ya cuando una persona es completamente libre, ¿verdad? Lo que es la transformación, cómo enseñarle a la persona a cuidar esa liberación. ¿Por qué? Porque ahí vienen lo que son romper malos hábitos, Ujú, lo que es la santidad, apartarte del mundo, lo que escuchamos, lo que vemos, todo, amén. todo, ¿verdad? Y cómo guardar nuestro corazón, porque la palabra dice que de él mana la vida. Necesitamos otro Ujú. podcast para Sí, esa sí, parte. definitivamente, porque este no nos va a dar, ya se nos fue el tiempo. No, ya se nos fue el tiempo, pero mira, quiero recalcar Sí, que eso que acabas de decir es que literalmente pareciera que nosotras estamos, mira, pareciera que nosotras hablamos ayer y hoy estamos aquí hablando lo que hablamos ayer. exacto. No Y fue no fue así. así. A todos los que nos están viendo, esto ha sido en vivo y a todo color. Amén. Porque esa parte la tengo aquí escrita y la quiero enfatizar. La palabra dice en Efesios 1, Ujú, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta es la identidad del Hijo. mm, Pero ¿qué sucede? El Hijo, para poder, ¿verdad? Yo digo que esto es diario, ujú, autoliberarnos. Tienes que morir a yo. definitivamente. Tienes, mira, una persona una vez me dijo, Angélica, pero es que yo pienso que yo necesito una liberación, Mm, necesito que vengas aquí. Y yo recuerdo, porque es que uno se encuentra con sí. todos los ambientes. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me dice, dile que primero renuncie a yo. Mm, Que ahora mismo ni el diablo es ella misma. wow. O sea, ahora mismo ya ella, ya yo estoy habitando en ella, pero entonces aquí están dos aguas. Ah, ah, ¿Ves? mm, Así que dile a ella que ella necesita renunciar al yo. Renunciar al yo significa renunciar a tus hábitos, a tus gustos, a lo que antes practicabas esto, pues emociones. renuncias al yo, sabes que eso te Ujú, daña, no lo vas a hacer. exacto. ¿Ves? Entonces, ahí yo recuerdo que yo le digo, espérate un momento, antes de que tú tienes una liberación, sí, tú tienes una liberación de ti misma. Le dije una liberación de ti misma. ¿Y cómo la vas a conseguir? Renunciando al yo. Y Ujú, así mismo dice la palabra. Entonces, en lo que es, ¿verdad? Para culminar lo que es el podcast, ujú. que definitivamente necesitamos otro. Sí, ¿Verdad? Lo que más difícil ha hecho ha sido eso. Todos los días tengo que renunciar a yo. Tengo que renunciar a que el tiempo es mío. Tengo que renunciar a que yo soy quien establezco el día. ujú, La palabra dice, muchos son los planes, ¿verdad? Dice la palabra, muchos son los planes de los hombres, pero el Señor es quien afirma nuestros pasos. amén. Entonces, cuando el Señor, ¿verdad? Nos llama para manifestar su gloria, nos llama para amar, nos llama para traer libertad al oprimido, nos llama para traer luz en las tinieblas. Tenemos que estar disponibles y dispuestos, Amén. porque el Espíritu Santo te puede mostrar algo de alguien y como estás tan ajorado, te montaste en el carro, no lo hiciste y después vas a sentir como eso te quema porque no lo hiciste o porque no lo dijiste. Ujú, Entonces, una de las cosas con las cuales yo batallo y las cuales yo he tenido que entregarle al Señor es eso, mi autocontrol de mi tiempo. ujú. Señor, heme aquí, envíame a mí, y es diario. Y yo oro para que las personas que nos vean, para las personas que también dicen, el Señor me ha llamado a esto, pero siento que no estoy haciéndolo bien. No es que no lo estás haciendo bien, es que simplemente no estás dispuesto. Créeme que cuando estés dispuesto y disponible para el Señor, porque es que esto no se trata de nosotros. Exacto, Esto no se exacto. trata ni de ti, ni de mí, ni de aquel, ni Ujú, de quién lo hace mejor. No, se trata de él. se Ujú, trata de Él. Y ujú, cuando tú estás dispuesto a que el Señor te use, a que Él use tu tiempo, créeme que el oprimido va a amén. ser libre. Así que yo oro en el nombre del Señor, ¿verdad? Que hoy las personas puedan entender y puedan ver la liberación como ese acto de amor
que te hace y te lleva a vivir una vida plena. Amén. Ese pan de Dios para todos nosotros, para Yes. todo el que lo quiera, está disponible. Angélica, gracias por tu tiempo. Realmente este episodio yo creo que es el más largo, pero es tan poderoso porque es la información. Acuérdate que estuvimos hablando de tu pasado, estuviste hablando de tu adolescencia, estuviste hablando de todas las experiencias sobrenaturales que has vivido y hablamos sobre lo más lindo, el momento que Jesús llega a tu vida, la liberación, la sanidad y esa transformación. Y esto para aquí por el día de hoy, pero definitivamente tenemos que volver a reunirnos para continuar con Sí. este tema, porque es un tema muy amplio y el tiempo pues no nos da. Gracias a todos ustedes de igual manera que se conectaron y se unieron a este video, o sea, en el otro lado, que están sintonizándonos. Gracias, comparte este video. Este video va a ser un video que va a liberar, que va a sanar y va a ser va a ser de gran bendición para todo aquel oyente. Así que no te olvides de darle, de compartir este video y de activar las notificaciones y suscribirte al canal si es la primera vez que nos estás viendo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y será hasta la próxima. Bendiciones. Gracias, Angélica. Bendiciones.